Buenos días. ¿Lo puedes creer que hemos estado así como iglesia ya un poquito más de un año? Me acuerdo la primera vez que hice la primera predicación en mi oficina, creía que iba a vomitar. Se me iba a estallar el corazón porque no estoy acostumbrado a predicar en frente de cámara, pero por el amor a ti y amor al Señor, tuve que aprender en predicar cuando no hay gente enfrente de mí. Pero ahí están sus caras en mi mente, ahí están sus caras emocionalmente. Yo lo estoy viendo, yo lo estoy ministrando, yo estoy viendo la misión de gracia. Y quiero decirte que ya para julio ya tenemos ya un acuerdo con el jardín que vamos a tener nuestros servicios presenciales todos los domingos. Dejamos los niños en el edificio y nos vamos al jardín. Estoy esperando hasta julio porque quiero que se calmen las cosas y que ya lo voy a estar platicando, voy a estar hablando de nuestro futuro juntos. Hay grandes cosas que Dios tiene para nosotros. Créame que estás en la iglesia, y no porque lo estoy pastoreando, pero Misión de Gracia es una iglesia que va a ser muy utilizada para el Señor en estos días en los cuales estamos viviendo. Y le doy gracias a Dios por el equipo que tengo después de tantos años, 22 años. Te puedo decir que mi equipo de liderazgo, y los voy a presentar en el futuro, ya cuando estamos presenciales todos los domingos, todo el equipo que tenemos, todas las personas, los siervos, porque para nosotros un líder es un siervo y somos los siervos tuyos para ministrarte a ti, pastorear la iglesia, ayudarte a ti crecer en Cristo Jesús, ayudarte a sanar, ayudarte a tener fe en momentos difíciles. Entonces es el tiempo de Misión de Gracia. Y muchos dicen, bueno, John, tú hablas mucho de que tienes 65 años. Bueno, es que yo soy burro, ¿me entiendes? Y algunas veces le cuesta mucho tiempo al Señor enseñarme y que me caiga el 20. Entonces, por 65 años, Dios ha estado trabajando conmigo y ya apenas estoy listo para hacer la voluntad de Dios como Él manda. Pero entonces, tenga paciencia contigo mismo. No te sientes frustrado, no te sientas que ya tu tiempo ha pasado. Yo a los 65 años tengo más visión y más visión clara del Espíritu Santo y del corazón del Padre, de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, téngate paciencia y Dios te va a su tiempo. Él le interesa más lo que Él quiere hacer en ti de lo que Él va a hacer por ti. Le interesa más lo que Él quiere hacer en ti, más que lo que Él quiere hacer por ti, porque Él es un buen Padre. Mire, a mí no me importa tanto qué grande éxito tengan mis 6 hijos, pero yo quiero que estén espiritualmente, emocionalmente, psicológicamente y físicamente bien. Si ellos están bien como personas, todo el éxito, todo el ministerio va a fluir. Entonces depende de ti. Entonces hay personas que, mire, Dios tuvo que trabajar con Moisés 80 años para que él llegara a poder librar el pueblo de Dios de la esclavitud. Entonces, y ese es un principio de la Biblia. Más grande sea la obra que Dios quiere hacer por ti, más tiempo va a durar el tiempo de preparación. Entonces, personas que quieren ser utilizados grandemente por el Señor, tienes que saber que el proceso va a durar un poco más tiempo. Ahora, lo bueno es que si no eres como yo, necio y duro y rebelde, a lo mejor el proceso es más rápido, pero el Señor, y gracias por su misericordia. Amo a mi Padre porque ha llegado al fin llegar en mi corazón y mi manera de ver las cosas, que ya sí estoy preparado para hacer las cosas maravillosas que Dios tiene para Misión de Gracia, y qué bueno que eres parte de eso. Ahora, lo que sí quiero platicarles hoy es Jesús como profeta. Y vamos a Lucas capítulo 4, versículo 14. Mire, voy a predicar los próximos 3 domingos en este texto de 14 al capítulo
primero Lucas capítulo 4, versículo 14 al 30. Y el domingo entrante estoy tan emocionado porque tengo el mensaje que saco de aquí, en particular del versículo 24 que vamos a ver hoy, pero ¿cómo aplicarlo? Si tú has sido una persona tachada, si han sido personas que la gente tiene juicios de ti, que muchas veces te tachan y te quieren esclavizar por lo que fuiste y no te quieren dar a ti la oportunidad de cambiar y ser una persona diferente, el domingo entrante es el mensaje para ti. Y después de eso, en 2 semanas, vamos a ver cómo ser liberado de la intimidación. Mire, como seres humanos, y especialmente cristianos, somos intimidados muy fácilmente. Y quiero decirte, es un cáncer para un creyente, porque Dios no quiere que tú seas intimidado por nadie. Él quiere que seas como un león o leona y hacer la voluntad de Dios. Y te quiero enseñar. Bueno, Lucas capítulo 4, versículo 14 al 24. Y el versículo 24 es lo que es muy importante para mí hoy en día, para enseñarte. Dice la Biblia, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra del alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, y predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él. Estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Quiero repetirle, versículo 24. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta se acercó en su propia tierra. Padre, bendiga tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Versículo 24, vemos que Jesús se cría profeta. Y el Señor cumple los 3 papeles más importantes para el pueblo de los judíos, para el pueblo de Israel. Era el rey, era el sacerdote y era el profeta. Ahora, para los judíos era esos 3, era la Santa Trinidad del liderazgo del pueblo de Israel. El rey gobernaba, el sacerdote manejaba todo del templo, manejaba el culto, la adoración y manejaba los sacrificios. Y el profeta lo que era el mensajero de Dios, traía la palabra de Dios. Ahora, era un baile muy interesante. Llegó el momento que los reyes ya no querían obedecer la palabra de Dios. Manipulaba a los sacerdotes y unía a los sacerdotes muchas veces a su rebeldía, pero nunca a los profetas. A los profetas, ellos eran mensajeros de Dios, ellos daban la palabra de Dios y no los podían controlar. Y la manera como Dios había construido la economía del pueblo de Dios es que Él quería que su palabra llegara al rey, el rey gobernara sobre el pueblo y los sacerdotes utilizaban el ambiente donde el pueblo de Dios podía responder
a las declaraciones que Dios hacía por los profetas. Entonces era un baile entre los tres, pero los reyes no querían someterse a los profetas. Ahora, te voy a dar una... Mire, yo estoy muy interesado en este tema porque yo siento que Dios me está dando un espíritu profético, no para que yo hable la palabra de Dios, pero para que yo estudie la palabra de Dios y aplicarlo por los días en los cuales estamos viviendo. Ahora, quiero darte una panorama del ministerio de los profetas, y lo que quiero terminar es: ¿qué es la diferencia entre los profetas del Antiguo Testamento y los profetas que estamos viendo profetizando en el Nuevo Testamento? Ahora, los profetas en la Biblia, hay lo que se llama profetas anteriores y profetas últimos. Los profetas anteriores son los profetas que no tenemos sus escritos, como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel, Daniel. Esos son los profetas últimos. Los profetas anteriores son Abraham, era un profeta; Moisés, David, Samuel, Natán, Elías, Eliseo. Ellos son los profetas que se manejan entre Génesis y Segundo de Reyes, y también en Primero y Segundo de Crónicas. Esos son los profetas anteriores, porque hay palabra profética, especialmente lo vemos por primero de Samuel, Elías, Eliseo. Entonces Moisés fue un gran profeta. David en Hechos se ve que él hablaba proféticamente. Entonces hay diferentes profetas, pero no tenemos sus escritos como profecía. Los últimos profetas son los profetas que tenemos sus escritos. Ahora, esos profetas entre los anteriores y los últimos se dividen también. Hay profetas que se llaman profetas mayores y profetas menores. Los mayores son esos profetas que no es que son mayores en calidad y cualidad y en estima delante de Dios. Son mayores porque sus rollos son muy largos. Imagínate, Isaías 66 capítulos, y hay profetas, los menores tienen capítulos de 3 o 4 capítulos en sus profecías. Entonces los menores son 12 y los 4 mayores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, porque son los rollos más largos. Ahora, había 3 nombres para los profetas. Era Naví, que es el nombre normal. Había la segunda, vidente. Lo vemos en 1 Samuel capítulo 9, versículo 9. Son los que ven. Y esta palabra se utiliza mucho en los libros de Primero y Segundo de Crónicas. Pero en Samuel capítulo 9, versículo 9, se dice esto, muy interesante. Antiguamente, 1 Samuel 9:9, antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, Naví, porque el que hoy se llama profeta, entonces se llama vidente. Entonces el vidente era una persona que ve, tiene visiones de Dios, ve el futuro. Es una persona que puede discernir la presencia de Dios y la voluntad de Dios. Entonces la gente iba con ese profeta que se llama vidente. En general, el profeta se llamaba Naví, es el que declara la palabra de Dios. Eso es lo que le distingue al profeta. Y la tercer nombre que tenían profetas era hombre de Dios. Eso se ve mucho en Primero y Segundo de Reyes cuando habla de Elías y Eliseo. Y hay muchos que en Primero Samuel, Segundo Samuel, que venía el hombre de Dios. Y no sabemos cuál es su nombre, pero es profeta, viene el hombre de Dios y declara la palabra. Ahora, el criterio del profeta lo vemos en Deuteronomio capítulo 18. Esto es muy importante. Moisés profetiza que va a haber una persona, un profeta,
que va a dirigir el pueblo. Obviamente está hablando del Señor Jesucristo, pero aquí vemos el criterio del profeta y cómo puedes discernir si un profeta es de Dios o no es de Dios. Y dice aquí, en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, aquí Moisés 15 al 22, Moisés nos está enseñando la importancia del profeta y tiene que ver con su autoridad, porque es uno que habla en nombre del Señor. Es el mensajero de Dios que habla la palabra de Dios. Eso es la distinción más importante. Estoy estudiando mucho de profetas en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, porque quiero ser un experto y dar un seminario, porque es fascinante. Y si hay algo que se necesita hoy en día, es que en verdad se necesita personas que hablan proféticamente en verdad. Porque el peligro, vamos a brincar rápidamente a Mateo capítulo 24, versículo 11. Porque este es el peligro y especialmente en el mundo pentecostal y carismático hay mucha gente que dicen que son profetas y que siempre están declarando palabras proféticas, y quiero hablar de eso. Quiero enseñarte hoy en esta predicación la distinción entre los profetas del Antiguo Testamento y los profetas del Nuevo, y cómo debe de ser nuestra actitud así a la palabra profética que se predica hoy en día. Pero en Mateo capítulo 24, versículo 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mateo 24 es cuando el Señor está hablando de los últimos días y dice que muchos falsos profetas se van a levantar y van a engañar a muchos. Y eso lo estamos viendo hoy en día. Mire, la televisión, perdóname, está lleno de falsos profetas. Y la única y te voy a decir cuando puedes notar un falso profeta. El énfasis, escúchame, y no te quiero enojar, pero escúchame, un falso profeta puedes comenzar a saborear que es falso porque está obsesionado y enfocado en el dinero. En el dinero. Y personas, predicadores y supuestamente profetas que solo siempre, no importa qué predican, pero terminan hablando de dinero y de ofrendas y que diezmen y que den, te voy a decir, falsos profetas. Y el problema es que los falsos profetas tienen mucha carisma y tienen mucho impacto, y lo vamos a ver ahorita en Jeremías capítulo 28. Entonces, lo que quieres escuchar es personas que tienen pasión para la palabra de Dios y quieren revelar el carácter de Dios y la voluntad de Dios y animar a la gente a entender cómo Dios los ve a ellos y lo que Dios ha hecho en sus vidas para que puedan tener una vida plena. Pero si hay mucha énfasis en el dinero, falsos. Ahora aquí dice en Deuteronomio capítulo 18, comenzando en versículo 15. Profeta, estoy en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Está hablando obviamente del Señor Jesucristo. Pero también va a hablar de el papel del profeta. Conforme a todo lo que pidiste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, mire, estos cuates no quieren cerca la presencia de Dios. Quieren escuchar la palabra de Dios por un profeta. Porque estar delante de Dios es algo tremendo. ¿Me entiendes? Entonces está diciendo, versículo 16, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Ellos saben, no quieren esa presencia de Dios. Ahora, qué bueno que ahora la presencia de Dios viene por el Espíritu de Cristo. Y viene y nos consuela. Y nos conforta y nos da poder. Pero en esos días era muy tremendo
la presencia de Dios. Versículo 17. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Porque Dios quiere que haya temor de Él. Entonces está diciendo, ¿sabes qué? Me gusta lo que están diciendo. Versículo 18. Profeta les levantará de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca. Aquí viene. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Aquí viene la marca de un verdadero profeta. Dios pone sus palabras en la boca del profeta. ¿Ok? Ahora, aquí en versículo 19 es la manera como nosotros debemos de responderle a un profeta. Mas a cualquiera que no oyera mis palabras, que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. Dios te va a pedir cuentas cuando él habla y tú no le haces caso. Ahora, él nos pide cuentas en la manera como nosotros respondemos a su palabra, la Biblia. Ahora, versículo 20. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablara en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Falsos profetas tienen que morir. Y si dijeras en su corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Aquí en versículo 21, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a distinguir entre un buen profeta, un profeta que en verdad está hablando la palabra de Dios, y un falso profeta? Lo dice aquí en versículo 22. Si el profeta hablara en mi nombre de Jehová y no se cumpliera lo que dijo, ni aconteciera, es palabra Jehová no ha hablado. Con presunción le habló el tal profeta. No tengas temor de él. No tienes que someterse a falsos profetas. No tienes que... Y la manera como uno sabe que un profeta es real, si cuando profetiza las cosas ocurren como él profetizó. Ahora, mire, yo conozco gente que siempre están hablando, es que Dios me reveló y que Dios me dijo, y un día dicen una cosa y 3 semanas después, porque las circunstancias cambian, cambia la palabra de Dios. Ahora, el problema es que acuérdese, Elías tuvo que pelear una guerra espiritual con los 400 profetas de Baal. Las naciones tenían sus profetas. El problema es cuando hay un falso profeta que profetiza en el pueblo de Dios. Y un ejemplo de ellos es en Jeremías. Por favor, vaya a Jeremías capítulo 28. Y aquí el contexto es Jeremías capítulo 28, comenzando en versículo 10. Y el contexto es que Jeremías, porque los profetas del Antiguo Testamento eran tremendos, tenían mucha carisma y muchas veces eran gran actores y actuaban sus profecías. Entonces lo que hace Jeremías se pone un yugo de madera. Y él tiene un yugo de madera y está caminando allí en Jerusalén, y lo que está diciendo, igual como yo tengo este yugo sobre mis hombros, así va a ser el yugo de Babilonia. Va a haber un yugo de Babilonia sobre ustedes. Ahora va a haber un profeta falso, porque estos profetas falsos siempre querían agradar a los reyes. No querían acomodar al rey. Mire, Isaías, el príncipe de profetas, Manasés lo cortó en mitad. Entonces los profetas sufrían porque ellos tenían el privilegio de escuchar y dar la palabra de Dios que venía directamente por Dios. Pero mucha gente no le gustaba cómo predicaban los profetas. Ahora, aquí en Jeremías capítulo 28, versículo 10, vamos a ver un falso profeta, Hananías. Y es muy, muy impactoso. Más bien, deja a Jeremías callado por un momento, porque impactan.
Ese es el problema. Y por eso el Señor dijo que en los últimos días se levantarán muchos falsos profetas y van a engañar a muchos. Por eso este tema para mí es muy importante, porque se siente que estamos viviendo en días proféticos. Y yo no me quiero quedar atrás, pero tampoco estoy teniendo visiones y experiencias místicos para que Dios me hable. No, yo en momentos más difíciles, especialmente cuando sientes que Dios está haciendo algo significante en la tierra, es cuando más te tienes que meter en la palabra de Dios y que Dios te hable por su palabra. Ahora dice aquí, en Jeremías capítulo 28, dice: entonces el profeta Hananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y habló Hananías en presencia de todo el pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y siguió Jeremías en su camino. Después que el profeta Hananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo. Ahora, quiero que vea, Hananías predica, es impactante su forma de predicar. Rompe el yugo de madera que tiene Jeremías, porque Jeremías está profetizando que el pueblo de Dios va a tener ese yugo. Hananías dice, no. Y rompe el yugo de los hombres de Jeremías y comienza a decir: en 2 años, hasta da tiempo, en 2 años, yo voy a partir en mitad el imperio de Babilonia. Entonces es tan impactante la profecía de este hombre que aún Jeremías se queda callado. Dice allí, versículo 11: y habló Hananías en presencia de todo el pueblo diciendo: así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y siguió Jeremías en su camino, no dijo nada. Pero el Señor lo para. Y en versículo 12 dice: y después que el profeta Hananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: ve y habla con Hananías diciendo: así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle. Aún también le he dado las bestias del campo. Versículo 15. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Hananías: ahora oye, Hananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí yo te quito de sobre la faz de la tierra. Morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. En el mismo año murió Hananías, en el mes 7. ¡Ay, caray! Y te voy a decir, Hananías viene profetizando. Le cierra la boca a Jeremías y Dios le habla a Jeremías y le dice: tú rompiste un yugo de madera que hizo Jeremías, pero yo voy a poner un yugo de hierro en todas las naciones. Y ahora, porque profetizaste es mentira, porque imagínate cuál de las dos les gusta. Jeremías dice: este es el yugo que vas a tener de Babilonia. Y viene bien. Me imagino que Hananías vino así con todo, ahí con la personalidad, y rompe. Pobre, lo dejó morado a Jeremías. ¡Ay, caray! Y le rompe la madera y dice, comienza a profetizar: en 2 años así voy a romper el yugo en
todas las naciones. Ahora, ¿cómo crees que el pueblo de Dios está escuchando? ¡Yay! Nosotros, Dios con nosotros, nosotros los nuevos. Jeremías, quítate, Jeremías. Tú siempre negativo, tú siempre nos estás regañando. Necesitamos más profetas como Jeremías, el rey. Sí, nosotros vamos a ser victoriosos. En 2 años ya no vamos a tener ningún tipo de yugo. Jeremías, Dios lo habla. Dios no le queda me imagino que Jeremías está caminando porque se quedó callado. El profeta Jeremías se quedó callado. Y Dios no le permite. No, porque Dios va a hacer su voluntad. Y lo que queremos es en verdad conocer la voluntad de Dios de acuerdo a su palabra. Ahora, ya para terminar. ¿Qué onda con los profetas del Nuevo Testamento? Entonces, el asunto tiene que ver con autoridad. En Efesios capítulo 2, versículo 20, la iglesia está fundamentada sobre los apóstoles y los profetas. Ellos son los que son la autoridad, hablaron la voluntad de Dios y lo tenemos en la Biblia. ¿Ok? Pero ¿qué del profeta en el Nuevo Testamento? Hay profecía. Yo creo en los dones del Espíritu Santo. Eso es otra clase también. Yo creo que hay personas que tienen el ministerio profético. Pero ¿qué quiere decir eso? Ahora, esta es la diferencia. Los profetas del Antiguo Testamento tienen autoridad. Los profetas del Nuevo Testamento no. Más bien, los profetas del Nuevo Testamento hablan palabras de hombre. Son palabras de hombre, pero reportan cosas que Dios trae a la mente. Están reportando, están dando un sentido lo que Dios les trae a la mente. Es la diferencia. No es palabra de Dios, pero Dios, mire, yo creo en la palabra profética, pero son cosas que vienen a mi mente y yo los hablo con las palabras mías. Es un sentir. Y una de las cosas que hace que uno sabe que está hablando el Espíritu Santo cuando confirma en una persona lo que estás diciendo. La autoridad viene en la confirmación, pero no viene porque es la autoridad de Dios. Por ejemplo, con esto termino en Hechos capítulo 21, y no tienes que hacerle caso. Si una persona viene y profetiza contigo o te está diciendo que esta es la palabra de Dios, pues tú tienes todo el derecho y la autoridad de obedecerla, sí o no. No es autorativo. Esa es la diferencia, esa es la distinción. Mire, en Hechos capítulo 21, versículo 10 al 15. Esta es la diferencia. Entonces, cuando alguien viene y profetiza sobre ti, tú dices, muchas gracias. Ok. A mí me han profetizado muchas cosas. ¿Sabes lo que hago? Lo pongo en la gaveta donde tengo mis calcetines. Y allí lo tengo, y si es de Dios, se va a cumplir. Si no es de Dios, no se va a cumplir. Pero yo no me voy, ay, no, ¿me entiendes? No trates porque mucha gente escucha una palabra profética, quieren ir a ministerios, seminarios de profetas para recibir una palabra de Dios, y después están armando su vida de acuerdo a esa palabra de ese profeta. Están locos, no hagan eso. No hagan eso. Yo como tu pastor, pueden hacerlo en otras iglesias, en Misión de Gracia, no. Ok, mire, Hechos capítulo 21, comenzando en versículo 10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, ok. Aquí hay un profeta, la Biblia lo está llamando profeta, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo. ¿Okay? Dios le está hablando un sentir, pero son palabras, es que no quiero es la gran diferencia. El Espíritu Santo te da un sentir de lo que Él va a hacer o quiere hacer. Entonces dice, versículo 11, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo,
Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Ahora, mire, fíjate, los profetas son grandes actores. Él quita el cinto de Pablo y comienza a decirle, el dueño de este cinto, todos saben de quién es el cinto, pero actúan, son actores y quieren impactar. ¿Por qué no dice, oye Pablo, quiero hablar contigo? El Espíritu Santo me habló. No, él enfrente de todos. Ahora, versículo 12. Aquí viene la respuesta normal. Versículo 12. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no lo pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Pablo no le hizo caso a esta palabra profética. Pablo dijo, ok, si me va a pasar, me va a pasar. Toda la gente creyeron, y eso es una cosa, depende en cómo quieres interpretar los profetas del Nuevo Testamento. Inmediatamente el pueblo y la gente que amaban a Pablo interpretaron esa profecía como el Espíritu Santo te está diciendo no vayas a Jerusalén. Esa es una interpretación. Para Pablo, él solo lo interpretó, ¿sabes qué? Dios me está avisando lo que va a pasar. Y no me importa. Ok. Pero ves que él no le hizo caso. Eso dijo, ¿por qué estás llorando y quebrándome el corazón? El poder no es tanto en la profecía que el Espíritu Santo le está hablando a este señor. El poder es la reacción de ustedes que me están quebrantando el corazón. No lo hagas, porque yo estoy, no solamente que me estén amarrando, que me maten. Porque yo tengo que ir a Jerusalén. Entonces fíjate que Pablo está comprometido a su misión. Aun cuando le viene una palabra profética en el Nuevo Testamento. Esa es la distinción. El antiguo, los profetas aquí, y esto es la Biblia. Eso es autorativo para nuestras vidas. Y debemos de leerlo y debemos estudiarlo y a ver lo que Dios está hablando para el tiempo cuando Él profetizaban los profetas y también cuando estaban hablando de nuestros días, cuando estaban hablando del futuro y tenemos que saber cómo interpretarlo y aplicarlo. Pero en el Nuevo Testamento, mire, no tienes que temblar. Mire, toda la gente se asustan cuando creen que están enfrente de un profeta, supuestamente en el Nuevo Testamento, en los días de nosotros. No le tengas miedo a nadie. Solo una persona le debe de tener temor y eso es a Dios. Y gracias que el Señor sí todavía habla, que hay ese don del Espíritu Santo. Todos los domingos cuando estamos teniendo un servicio presencial, yo le pido, Señor, háblame, ¿qué quieres decirle directamente? Voy a enseñar tu palabra, pero ¿qué es lo que quieres hacer hoy en este domingo? Y me da, porque Él ama al pueblo y da una palabra que es fresco para el momento, pero no va a violar la palabra de Dios y no es autorativo. Es solo una manifestación, es uno de los dones del Espíritu Santo, una carisma. Carisma que viene de carisma. La caris es gracia, es la manifestación de la gracia de Dios. Y Dios muchas veces suelta una palabra profética y lo que está haciendo es unas gotitas de gracia. Pero esa es la diferencia. Entonces, hoy en día la autoridad todavía sigue siendo la palabra de los profetas del Antiguo Testamento. Y las tenemos que estudiar. Bueno, espero que aprendieron algo hoy y están más emocionados de la palabra que cualquier persona que viene y quiere profetizar sobre de ti. Mire, unos anuncios. Quiero decirte que el domingo entrante, por favor, vengan, es nuestro servicio presencial, va a ser increíble. Dios en verdad me ha inspirado para entender
algo de Lucas capítulo 4 que no he visto y ahora lo vi y digo, gracias Señor, porque me estás iluminando algo, una manera de ver y interpretar el texto que acabamos de leer y que va a ser muy aplicable y muy edificante para el pueblo de Dios. Entonces tiene que ver con toda persona que se ha sentido tachado en esta vida y que se siente que la gente te quiere esclavizar por las cosas que has hecho en el pasado. Y tu pasado es una escuela, pero tu pasado no eres tú. Tú tienes todo un futuro de ser una persona diferente, ¿ok? Eso es número uno. Mira, ahorita te vamos a enseñar un anuncio. Este anuncio es para el servicio que vamos a tener el domingo el 18, el Día de la Presencia. Mire, el 30 de abril siempre es lo que se llama el Día del Niño, pero porque nosotros solo tenemos el servicio una vez al mes, lo que queremos es celebrar los niños el 18, el día que tenemos nuestro servicio presencial. Va a ser los líderes, Fanny Tapia y su equipo, con Arranza y también Anita, y todo el equipo que tienen, ellos han preparado un día increíble, hasta va a haber piñata y todo está bien armado. Y ahora lo que era toda la iglesia, el edificio se usa solo para niños. Entonces están siguiendo protocolos. Y también quiero anunciarte que ya comenzando en julio, vamos a ya comenzar con nuestros servicios presenciales todos los domingos, ya en julio. Vamos a esperar abril, mayo, en junio. Voy a estar hablando los planes futuros que nosotros tenemos. Estoy tan emocionado. Tengo un equipo de liderazgo increíble que te quiero presentar, pero Dios es bueno con nosotros. Y gracias por participar en Misión de Gracia y nuestro futuro es lindo y pues te invito a que participen. Te amo en el nombre de Cristo. Tengan un lindo día. Vayan a comer, disfruta el día y nos vemos mañana en la devocional. Bye.